¿Cómo están? En este día, viernes 7 de enero, estamos con nuestro podcast constituyente, que yo creo que es la edición más esperada que hemos tenido en mucho tiempo, porque ha sido una semana de aquella en la convención, donde en verdad ha habido sesiones maratónicas, ha habido todo un tema respecto de la elección de la nueva mesa, para reemplazar la de Elisa Loncón y de Jaime Baza, y esto ha generado todo tipo de comentarios, así es que yo por lo menos esperaba con ansia llegar a este momento de poder reencontrarme con Marcela Cubillo y con Germán Concha para comentar lo que ha sido esta semana. Marcela, partamos, ¿por qué no nos cuentas qué fue en verdad lo que pasó? Sabemos que costó muchísimo, ¿no? 9 votaciones, elegir a la nueva presidenta y el nuevo vicepresidente. Y luego estamos todavía en proceso de elegir a los 7 vicepresidentes adjuntos. Hay 5, faltan todavía 2. ¿Por qué no nos cuentas desde dentro qué fue lo que pasó y cómo lo viviste tú? Bueno, hola, tal cual, pues desde el martes que uno ya quería adelantar el podcast, en realidad, era como, sí, que ganas que conversáramos. No, fue muy loco, porque la verdad que cuando tú tienes un sector que juntan 118 votos y necesitan 78 para elegir a un presidente, nosotros pensamos que esto era como nada, o sea, la primera o a lo más, la segunda ya tenían listo el tema. Yo creo que hay varias cosas que hay que decir. Nosotros estuvimos como Chile Vamos, desde ya la segunda, entiendo, votación, dispuestos a cruzar una barrera que es mucho mayor que la que tenían que cruzar ellos entre ellos. Yo por lo menos, no me acuerdo si fue la segunda o tercera votación, ya voté de frente por Patricia Politzer, que me parecía mucho mejor presidenta que Cristina Dorador, que era el nombre que estaba levantando la izquierda más radical. Después estuvimos dispuestos y votamos, de hecho, por Patricio Fernández, que es del colectivo socialista, porque también nos parecía una persona que iba a ser mejor presidente que Cristina Dorador, que era con quien insistía la izquierda más radical, o con Eric Chinga, que siguen existiendo también las fuerzas del Partido Comunista. Entonces uno dice, si Chile Vamos todo dispuesto a cruzar una barrera ideológica tan grande, o sea, de votar por alguien que es integrante del colectivo socialista para presidir la convención, uno no podía entender que entre ellos no estuvieran dispuestos a cruzar sus pequeñas trincheras. Entonces, hablemos de atrincheramiento y veamos aquí una izquierda completamente atrincherada en sus grupos más chicos. Tener 8 votaciones y no cambiar a Cristina Dorador, o que Cristina Dorador no se baje después de 8 votaciones que no logra la mayoría también, es bastante impactante. Pero a mí lo que más me impresiona son 2 cosas. Uno, este intento de venderlo como épico y como un ejercicio de completa transparencia, democracia y de buena calidad democrática lo que estaba pasando ahí, me parece que ese ya es la patudez máxima. Porque esto fue cocina, pero mala cocina. O sea, de verdad que cada cierto rato se interrumpía esto, volvían a conversar y no llegaban de acuerdo. Piensa que a las 2 de la mañana nos dicen que van a suspender por 10 minutos. Eran las 4 de la mañana y no teníamos ninguna información de que no se volvía, si se volvía o no. O sea, seguían cocinando, pero son malos para cocinar. ¿Ah? Y recién al día siguiente, o sea, ¿cómo no va a ser cocina si al día siguiente un nombre que nunca estuvo en las votaciones del día anterior, en 8 votaciones, aparece, listo, de nada, una carta bajo la manga con todos los votos, los 78 votos suficientes? Entonces, primero no vender como épica eso. Y la otra cosa que nosotros hemos hablado mucho en este podcast es que nuevamente el Partido Comunista demuestra tener muchísima más habilidad política dentro de la convención que sus socios del Frente Amplio. El Partido Comunista insiste primero, ellos bajan de iniciativa propia a Bárbara Sepúlveda y le ponen el peso, ¿no es cierto?, al Frente Amplio diciendo cuidemos al gobierno, no gobernemos las dos partes, ustedes debieran hacer lo mismo con la Beatriz Sánchez. Y después se dedica el Partido Comunista a empujar o a Eric Chinga o ellos a generar esta alternativa de María Elisa Quintero y ganan con ella, y el Frente Amplio pierde con todos los candidatos que levanta. Entonces aquí, cuando uno ve las fotos del Partido Comunista celebrando esa noche, es que tienen mucho que celebrar, porque es una habilidad, la verdad que mi respeto a la habilidad política que ha mostrado el Partido Comunista dentro de la convención. Logran elegir a alguien que no es de sus filas, pero obviamente que empujado por ellos, con los movimientos sociales, la lista del pueblo, pueblo originario, Partido Comunista, etc. Y el Frente Amplio pierde todas las opciones que levanta. Oye, qué interesante. Sí, aparecen varios elementos. Fíjate que siguen apareciendo cosas novedosas, digamos, pese a que hemos hablado harto de este tema durante esta semana. Germán Concha, lo que tú has visto desde fuera de la convención, ¿qué significa para ti esta escena o estas escenas que hemos visto? ¿Te emocionó el ejercicio democrático? Claro. Claro. Hola, ¿cómo están? A ver, lo que pasa es que parto por ahí.
esta es una demostración, al parecer, de que era cierto que íbamos a desterrar todo el neoliberalismo, o lo que la mayoría de la convención considera neoliberalismo, porque primero los asesores económicos, algunos de ellos del presidente electo, nos dicen que ahora hay que buscar el decrecimiento, porque como al sistema o al modelo le gusta crecer, entonces ahora hay que buscar el decrecimiento. Y como el modelo es criticado por exagerar o por preocuparse mucho de la eficiencia, entonces ahora nos dan un espectáculo bochornoso de ineficiencia. Porque, es cierto lo que dice Marcela, es impresentable. Cuando tú tienes mayoría sólida, porque tienes en números cantidad para resolver, tienes disposición de colaborar, tienes otros sectores que están dispuestos a votar por alternativas razonables, y te demoras la cantidad de tiempo que te demoras, 8 votaciones en que no llegan a ninguna parte, sin ninguna coordinación, porque tú ves que no es que se vaya mejorando gradualmente, no, es otra y otra, y después te dicen, no, esto está súper bien hecho. ¿Qué es lo que tiene de bien hecho, digamos? ¿Qué es lo que tiene de bien hecho, además, pensando en la relación que la propia convención, porque quienes controlan la convención han señalado, que quiere tener con el presidente electo? O sea, esto es un problema para el gobierno que tiene que entrar, no es una ayuda. Esto no es una señal que ayude al gobierno que quiere entrar, porque le corresponde entrar, sino que al revés, porque vuelve sobre el fantasma de, bueno, ¿de dónde van a venir los problemas del futuro gobierno? ¿De la oposición o de su propia coalición de base? Porque si esto es una muestra de lo que viene, pues aquí tienes, la hegemonía de la convención tenía, como decía Marcela, votos suficientes para decir esto sin preguntarle a nadie. Ya, es incapaz de ponerse de acuerdo. Es incapaz de ponerse de acuerdo una hegemonía que, en teoría, es la misma que sostiene al gobierno triunfante, recién electo. Entonces tú dices, en algo que era un cargo, que era una manera de darle una señal de gobernabilidad, de estabilidad al país rápido, en vistas al gobierno que viene, te demoras y tienes este bochorno institucional. Bueno, ¿qué viene para adelante entonces? ¿Cómo funciona institucionalmente esto cuando no tengas solo que elegir un cargo, sino que uno no quiere ni pensar en lo que significa elegir gabinete completo, subsecretaría, la cantidad de cargos que hay que designar? O sea, ¿se van a demorar qué? ¿Meses? Claro, es como la explosión de individualidades, ¿no? Esta cosa de la política de las identidades como hecha, convertida en un laboratorio dentro de la convención, ¿no, Marcela? ¿Tú compartes eso, que esto puede tener un efecto, un impacto en la gobernabilidad de Boric? A ver, yo creo que el punto que estás diciendo, bueno, lo dijo Germán, pero lo decís tú al final también muy, muy claro, ¿no es cierto? Es como que cada persona y cada dos personas es un colectivo en sí mismo, a juicio con los términos que ellos usan, ¿ah? Y cada uno es una identidad propia, y yo creo que aquí lo que pasó, además, que no hay que desmerecer, que esta elección coincide con el momento en que están definiendo su gabinete, los cargos de poder, entonces también era una medición de fuerza importante. Entonces, por eso yo creo que es más relevante aún lo que logra hacer el Partido Comunista, en que en el fondo logran elegir una mesa que ellos la ponen, ellos la inventan y ellos la sostienen. Yo creo que también se estaban midiendo fuerzas para lo que viene para la distribución de cargo. O sea, si esta elección se hubiera producido una semana antes de la elección de Boric, yo creo que a la segunda ya tienes presidente de la convención. Pero se da en un minuto en que están demasiadas cosas repartiéndose. Bueno, y habían muchas bromas que no son tan bromas, ¿no es cierto? O sea, cuando la gente dice, bueno, esto queremos con un parlamentarismo y con un unicameral, o sea, imagínate el nivel de obstrucción que se va a producir cuando ya los partidos entonces no representan lo que tienen que representar, las coaliciones no existen, los acuerdos son mal mirados, no mal construidos. Obviamente que no fue un buen anticipo de tampoco cambios en esa materia. Marcela, déjame quedarme un segundo contigo porque una de las cosas que ha rondado, o sea, a propósito de esto, hay una carta hoy día de Sebastián en el Mercurio, pero se suma a otras personas que lo plantean. Dice, mira, fue tan difícil este proceso de deliberación para elegir un cargo. Imagínense el proceso de deliberación para resolver textos constitucionales, 180 artículos, más de 100 artículos. Cualquier constitución no tiene menos, supongamos, de 100 artículos. Entonces uno empieza a pensar en el tiempo que queda, 6 meses, y uno dice, bueno, ¿alcanzará el tiempo? ¿Será buena idea, dado lo visto, dar una extensión de plazo para que efectivamente estas deliberaciones se puedan realizar? Mire, lo primero yo creo que no es extrapolar la dificultad que hubo para elegir una persona presidenta con las votaciones de las normas.
Yo creo que aquí el juego de poder y de egos personales fue mucho mayor y por eso dificultó muchísimo el tema. Nosotros vimos en las aprobaciones de los reglamentos que en 2 minutos conseguían mayoría para brutalidades bien grandes, ¿no es cierto? En 2 minutos tenían mayoría para excluir el derecho preferente de los padres del índice de la Comisión de Educación. Tuvieron las mayorías para sacar un reglamento de ética que viola la libertad de expresión, pero con completa facilidad y sin ninguna deliberación. Entonces, yo no sacaría esa cuenta de decir, no, aquí costó tanto esto y cada norma va a ser discutida de eso. Para los reglamentos no hubo prácticamente deliberación y se pusieron de acuerdo rapidito y por mayoría conseguían, incluso a veces por 2/3, ¿no es cierto? Por 2/3 se saltaron las reglas del juego, por mayoría consiguieron los plebiscitos dirimentes, por mayoría este reglamento de ética que viola la libertad de expresión, por mayoría sacaron el derecho de los padres del índice, por mayoría decidieron no ponerle que está fuera de la Constitución de la República de Chile, ¿no es cierto?, en su texto. Entonces, yo no extrapolaría eso. Si el tema del plazo fuera para mayor deliberación, ¿quién puede estar en contra de una mayor deliberación? Pero no creo que esté asociada a plazos la deliberación. Y a mí me preocupa un eje político que creo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Estamos en este proceso porque supuestamente la Constitución actual es la causa de todos los males y la nueva Constitución la solución a todos los problemas. Si eso es así, hay urgencia, ¿no es cierto? Entonces a mí me preocupa que esto permita a la larga a un gobierno de Boric mantener un relato de que él no puede satisfacer las expectativas que él mismo ha generado y su coalición ha generado porque todavía no tiene la Constitución perfecta. Y eso lo empieza a alargar y alargar y alargar a la espera de esta tierra prometida, de esta Constitución que va a llegar y que va a lograr solucionar las cosas. Yo prefiero a esta altura que él tenga luego su Constitución, ¿no es cierto? Y que en el fondo empecemos a ver cuáles de esas expectativas se resuelven o no se resuelven, porque no veo asociado hoy día al menos, que este mayor plazo se vaya a traducir en mayor deliberación. Cuando quieren pasar máquinas en temas que a ellos les importa, pasan máquinas rapidito. Aquí el problema fue que era una pelea entre ellos, no con la derecha. Cuando pelean contra las ideas nuestras, se ponen de acuerdo bastante rápido. Iván, ¿cómo lo ves tú? El tema del plazo y el tema justamente de este proceso deliberativo. Hay gente que dice que el gobierno de Boric va a partir en verdad cuando se haya aprobado el plebiscito de salida y que ahí vamos a ver al verdadero Boric. Entonces, claro, uno en esto es difícil todavía, ¿no?, tomar una posición muy nítida. ¿Qué piensas tú? A ver, yo creo que hay un primer tema que a mí me preocupa, que es empezar a ponerse de acuerdo en saltarse las reglas, o no en saltárselas, sino que empezar a modificarlas. Porque la primera modificación tú la haces habitualmente con un muy buen argumento. No, sí, mira, se nos pasó tal cosa, en realidad no pensamos en esto, no sé qué. Y ahí pasas una suerte de barrera invisible, que es que nos pusimos de acuerdo en unas ciertas reglas y esas ciertas reglas se respetan. Porque no estamos hablando de reglas absurdas, no estamos hablando de que se dijera, mira, tienen que preparar el borrador de Constitución en una semana, y no sé, claro, que quedó mal hecho y todo el mundo se dio cuenta desde el principio. No, aquí lo que pasa es que, y siendo honesto, es que la convención perdió mucho tiempo. Entonces también yo creo que la hegemonía de la convención tiene que hacerse cargo de que el problema de que les queda poco tiempo es que perdieron mucho tiempo. Se dedicaron a hacer mucha cosa identitaria, mucho como darse el gusto de decir, oh, qué importantes somos, qué buena fue la victoria, que no sé qué, ya, y la tarea que había que hacer. Entonces ahora, claro, queda poco tiempo, pero ese poco tiempo queda porque te gastaste indebidamente el que estaba antes, digamos, que es donde debieras haber empezado a trabajar. Entonces me preocupa, y creo que institucionalmente es un tema que hay que tener a la vista, que es complejo, empezar a cambiar las reglas del juego a mitad del partido, por muy bueno que parezca ahora el argumento, porque esto no es una consecuencia del diseño original, esto es un problema de cómo se usó. Por lo tanto, no solo alteras las reglas con las que partiste, sino que además da una muy mala señal. Porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y qué pasa si extiendes, por ejemplo, por 6 meses más? Y se vuelve, la convención se vuelve a gastar innecesariamente o indebidamente el tiempo. Va a pedir otra prórroga y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir en la prórroga, manteniendo una suerte de... porque aquí además hay una imagen, si tú mirabas el atrincheramiento al que aludía Marcela de la hegemonía de la convención, también hay un tema de una convención que se entiende a sí misma, o parece entenderse la hegemonía dentro de ella, como el único representante fiel de lo que quiere el pueblo de Chile. Entonces también tienes un tema, porque todos los poderes públicos tienen un ciclo de renovación. Como tienen un ciclo de renovación, quienes ocupan esos cargos saben que no pueden actuar de cualquier manera porque hay elecciones y van a ser sometidos a testeo por la población y pueden perder el favor popular y por lo tanto pueden perder los cargos, las mayorías
pueden cambiar, etcétera. Pero aquí tienes un órgano que por la manera en que está diseñado, y tiene sentido, las convenciones son así, es rígido, no va a cambiar, no hay una nueva elección que tú puedas decir, ¿sabe qué? El pueblo, no los integrantes de la convención, ¿sabe qué? No nos gustó cómo han hecho esto, vamos a cambiar a los integrantes. Eso no se puede hacer. Entonces las prórrogas también tienen que ver con mantener una rígida, digamos, una suerte de expresión de un equilibrio político que tú miras todas las demás instituciones del país, todas las demás elecciones, y dice no tiene nada que ver con el resto de Chile. Entonces las prórrogas también tienen, desde esa perspectiva me parece, en lo estrictamente institucional, un riesgo grave. Súper interesante, Marcela, ya a decir algo. Sí, es que a raíz de lo que está diciendo Germán, que me parece que hace todo el sentido, yo siento como esto pasa por el Congreso, ¿no es cierto? Y una negociación en el Congreso, o sea, por más que esta convención haya declarado que era soberana el día 1, la mayoría de la convención, están entendiendo que no son soberanos, que tienen que ir a pedirle al Congreso la prórroga del plazo para cambiar las reglas del juego que se definieron. Yo creo que si es que se abriera un cambio en las reglas del juego en esta materia, entonces está abierto a cambiar las reglas del juego en muchas otras. Por ejemplo, para que no ocurra lo que dice Germán, bueno, entonces uno podría decir perfectamente, si se aumenta el plazo, cambiemos la pregunta del plebiscito de salida, y es, si se aprueba la constitución que propone la convención, perfecto, esa constitución rige. Si se rechaza la constitución que propone la convención, bueno, en una de esas cambiamos las consecuencias, ¿no es cierto? Y en vez de que siga rigiendo la actual, uno podría decir, bueno, el presidente tendrá que mandar al Congreso entonces un proyecto de reforma que tendrá un año para despacharlo, y ese se plebiscita el año siguiente, o sea, le cambia ya las competencias a la convención, o votas dos proyectos, uno de mayoría y uno de minoría. O sea, aquí lo que no puede entenderse es que si tú te vas a abrir a cambiar las reglas del juego que fueron plebiscitadas, aprobadas y acordadas, bueno, entonces analicémoslas todas, porque algunos podrán querer aumentar el tiempo, yo puedo querer cambiar la pregunta del rechazo y poder decir, ¿sabes qué más? Votemos dos proyectos alternativos, o pongámosle otra consecuencia distinta al rechazo, etc. Entonces, es de verdad lo que dice Germán. Aquí este proceso se inició con unas reglas del juego, se han intentado cambiarlas una y otra vez, y hoy día, claro, al parecer están buscando este acuerdo que creo que puede tener. Yo no me compraría tan fácil la falacia de que esto garantiza mayor deliberación, porque lo que no ha habido hasta ahora es deliberación. O sea, entonces es que ahora nos damos cuenta que queremos deliberación, y también mirar hasta qué punto no hay convencionales que quieran seguir quizás bastante enamorados de sus cargos también. Entonces, esto yo lo tomaría con un poquito más de calma para ver qué pasa, y si abres la puerta, yo entiendo que si se abre en el Congreso se debiera abrir completa a un acuerdo. Entonces, bueno, reconstruyamos el acuerdo. Claro, se rebaraja el naipe. Oye, súper interesante. Sí, perdona, una cosa, en lo que dice Marcela, ojo en las declaraciones de los convencionales, a mí me pareció muy interesante lo que al inicio de las votaciones, al inicio del proceso este famoso, un par de convencionales del Partido Comunista dicen expresamente que es muy importante que la nueva mesa no se vaya al centro, no admita posiciones centristas. Admitir posiciones centristas era admitir a alguien del PS, o sea, ya no sé en qué vaya estamos, pero en fin, eso era una vuelta al centro y el gatopardismo, o sea, ya no sé qué sería conversar con la derecha, pero en fin. Pero el comentario es, no, esto tiene que mantener la fuerza transformadora y la lógica transformadora que aprobó el pueblo. Entonces tú dices, ya, aquí hay como, lo que decía recién, esta como cristalización, que no puede cambiar nunca más esa decisión, pero además es un llamamiento al no diálogo y a la no deliberación. Pues lo que usted está diciendo es, la mesa tiene que garantizar que el texto vaya hacia un lugar determinado, y nada más. Y cualquier otra mesa, no, porque esas otras personas están dando señales de querer dialogar, de querer conversar, de querer abrir un poco el proceso, y por eso esas otras personas no pueden presidir. Entonces, ojo, que esta idea de vamos a pedir más plazo para deliberar más, pero si hay declaración explícita de que esa no es la idea. La idea es asegurar una constitución que vaya en el sentido estrictamente contrario y con la menor cambio o ajuste posible. Clarísimo. Germán Concha, Marcela Cubillos, teníamos razón de estar ansiosos por esperar este programa, muy entretenido e interesante. Nos encontramos de todas maneras el próximo viernes aquí en el podcast constituyente del Líbero. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, también. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero. Hola, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí
a nuestro canal de YouTube. Estarás al día de nuestros mejores programas que no encontrarás en otro lugar.